Bueno, quiero agradecer antes de nada a Mi Tierra Televisión la deferencia que he tenido al invitarme a dar esta charla sobre don Juan Negrín y López y bueno, a continuación yo creo que lo primero que podíamos hacer es una introducción del personaje de quien vamos a hablar. Juan Negrín, todo el mundo sabe que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1892 y fallecería en 1956. Y era un personaje que nació en una familia acomodada, católica, con un hermano fraile y una hermana monja, y bueno, que desde pequeño pues sintió una clara vocación por la medicina. De hecho, su padre le pagó unos estudios en Leipzig, en Alemania, y posteriormente Juan Negrín pues completó su carrera brillantemente, por cierto, de medicina en Madrid, y fue un alumno distinguido de nada más y nada menos que de don Santiago Ramón y Cajal. Bueno, incluso Juan Negrín fundó una escuela médica en Madrid por la que pasaron ilustres médicos como el experto en nutrición Grande Cobian o por supuesto el gran Severo Ochoa. Pero hay, decir, mientras en esos primeros años de la biografía de Juan Negrín hay una clara inclinación a estar pues, recluido muchas horas en el laboratorio investigando. Él era catedrático de fisiología. Sin embargo, llega un momento determinado en su trayectoria vital en el que toma partido por la política. Este giro, digamos, copernicano tiene lugar concretamente en 1929, cuando Juan Negrín se afilia al Partido Socialista Obrero Español. Y posteriormente, con la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, bueno, pues Juan Negrín sale elegido diputado a Cortes por Las Palmas de Gran Canaria. Políticamente podemos decir que Negrín se puede inscribir inicialmente en esa facción centrista, anticomunista por supuesto, que encarna entonces el que será su amigo y posteriormente su enemigo político acérrimo, Indalecio Prieto Tuero. Y digo inicialmente porque se produce otro giro en esa trayectoria política de Negrín con motivo del estallido de la Guerra Civil Española. Hay un momento muy determinado en el que Juan Negrín, siendo primero ministro de Hacienda en el gobierno de Largo Caballero y posteriormente sucediendo a este como presidente del gobierno, y siempre, digamos, bajo la tutela del presidente de la República, Manuel Azaña, bueno, pues toma partido por los comunistas y concretamente llega a ser un buen aliado de Stalin y del Partido Comunista Soviético.
Negrín es consciente en esos momentos de la guerra en el que, bueno, que tiene que aliarse necesariamente con Stalin si quiere ganarla. Y bueno, se hace miembro de la Asociación de Amigos de la URSS, envía incluso a su hijo a estudiar el ruso en la embajada española en Moscú, que regenta, por cierto, otro médico, su amigo Marcelino Pascua. Marcelino Pascua, que es recibido allí en Moscú con todos los honores, como si fuera casi un presidente del gobierno en aquellos momentos. Y como digo, bueno, pues Negrín bascula entre lo que es un centrismo, un anticomunismo muy definido, muy de la mano siempre de Indalecio Prieto y en contra en un momento determinado de los intereses políticos de Largo Caballero, y se hace amigo de los comunistas y de los soviéticos, de Stalin. Bueno, yo creo que una vez situado profesionalmente y políticamente al personaje, yo creo que habría que distinguir, a mi juicio, cuáles son tres de las grandes pasiones de Juan Negrín y López. Una, sin duda ninguna, es el dinero, otra es la comida y otras son las mujeres. Pero podemos empezar hablando perfectamente de la comida. Yo recuerdo que el que era entonces su amigo, Indalecio Prieto, recordaba cómo Juan Negrín solía cenar 2 y hasta 3 veces en distintos lugares para no llamar la atención. Contaba Prieto que Negrín había remedado de Roma la costumbre neroniana de vaciarse el repleto estómago, incluso llevaba unas pastillas en la americana para provocarse el vómito. Diría más, en los consejos de ministros había ocasiones en las que Negrín se ausentaba precisamente para vomitar y regresaba luego como si no hubiera pasado nada. De este amor desmedido, de esta pasión, mejor dicho, desmedida por la comida, daba fe también Manuel Azaña, que tuvo oportunidad de coincidir en muchos saraos, muchos ágapes con Negrín, y se quedaba pues atónito ante el voraz apetito de Juan Negrín. Y por supuesto también daba fe de ello su enemigo político, el anarquista Diego Abad de Santillán, que bueno, pues no era precisamente santo de su devoción. Digo todo esto porque Juan Negrín, sobre todo en los tiempos que corren, se ha convertido o le han convertido, mejor dicho, en prácticamente un santo. Se han emitido documentales en la televisión, se han publicado numerosos libros en los que uno echa de menos encontrar precisamente esas sombras, o más bien esas tinieblas que yo estoy ahora mismo esbozando en esta breve charla. Si ustedes quieren saber más sobre Juan Negrín, yo les remito, y perdonen que haga publicidad, pero a mi libro Los gángsters de la guerra civil, en el que hago pues una semblanza exhaustiva del personaje junto a la de otros personajes no menos interesantes, como Indalecio Prieto, que en unos años determinados de la política española es uña y carne con Juan Negrín, y otros gángsters como Santiago Carrillo y su complicidad demostrada en este libro en los crímenes de Paracuellos del Jarama. Pero siguiendo con nuestro personaje, con Juan Negrín, habría que contar esa pasión también, más que anecdótica, por las mujeres. El propio Segismundo Casado, antes de sublevarse, cuando ya había caído Cataluña en la Guerra Civil Española, bueno, pues confesaba al término de la guerra que había mandado espiar a Juan Negrín un día, y que pudo comprobar cómo Negrín había pasado toda la noche de un día de febrero de 1939 en compañía de una ramera en Madrid.
Y bueno, estas pasiones de Juan Negrín, hemos hablado de la comida, hemos hablado de las mujeres, a continuación hablaremos de la tercera, del dinero, pues ilustran lo poco o más bien nada de ético que tiene el personaje. Mientras miles de españoles pasaban hambre, hambruna, en plena guerra civil, pues Juan Negrín se daba la buena vida con la comida con las mujeres, y en concreto el 15 de marzo resulta que encontrábamos a don Juan Negrín como un auténtico bon vivant en un lujoso piso de París en el que residía, concretamente en la avenida de Charles Floquet, y por el que pagaba una renta mensual de 3.200 francos al mes. Esto es una barbaridad. Fíjense los telespectadores lo que esto supone si tenemos en cuenta que el jornal de un obrero especializado en París era entonces de solo 48 francos al mes. Había dicho hace un momento que Negrín pagaba 3.200 francos al mes por el alquiler de ese pisito en Charles Floquet. Bien, un obrero especializado, repito, ganaba 48 francos al mes y una mujer 27 francos al mes. Háganse ustedes una idea del nivel de vida que eso suponía. Juan Negrín, que era un hombre evidentemente muy listo, dotado además de una gran inteligencia y de una gran preparación, él era políglota y era un buen médico, sin duda ninguna, eso es indiscutible. Yo estoy hablando más que nada de su perfil humano y político. Juan Negrín, como digo, tuvo la habilidad de, a los pocos días del alzamiento nacional, autorizar al Banco de España a que transfiriese una serie de remesas de libras esterlinas al Banco de Francia. Concretamente en el año 1937, es decir, en poco menos de un año, la transferencia de esas libras esterlinas alcanzaba ya la suma de 22 millones de libras esterlinas. ¿Qué pasó con este dinero? Pues muy sencillo. Este dinero fue desviado a cuentas particulares de insignes socialistas y compañeros de Juan Negrín, empezando, por supuesto, por el propio Juan Negrín, que tenía una cuenta en aquel momento en el Eurobank con un saldo de 370 millones de francos, y que en el año 39 tenía otra más en el Banco Ruso de París, recordaba el anarquista Francisco Olaya, por un importe de 1.900 millones de francos, casi nada. Comentaba que además de Negrín había otros insignes compañeros suyos, como Álvaro de Albornoz, Luis Araquistain, que por cierto había criticado antes a Negrín de haber formado un fabuloso tesoro de guerra del que él mismo, Luis Araquistain, fue partícipe y se benefició fraudulentamente. Como digo, Álvaro de Albornoz, Félix Gordon Ordaz, Luis Prieto, el hijo de Indalecio Prieto, Luis Araquistain, también tenían cuentas particulares en diferentes bancos fuera de España, y aquello, bueno, pues verdaderamente se hizo con absoluta impunidad. Como decía hace un momento, Negrín fue configurando un tesoro de guerra ya pocos días después del alzamiento nacional, y tuvo también la idea de ordenar la apertura de cajas particulares en los bancos y en los Montes de Piedad, cajas particulares donde los ciudadanos de a pie tenían depositados sus ahorros de toda la vida, sus alianzas que habían llevado a empeñar, joyas, en fin, objetos de uso personal y con un marcado carácter sentimental. Además de vaciar esas cajas que había en los bancos particulares, Negrín ordenó el vaciamiento de las cajas privadas en el Banco de España.
Y allí, bueno, pues se extrajeron de allí, por ejemplo, las joyas de la infanta Eulalia de Borbón, la tía del rey Alfonso XIII, la hija de Isabel II, que había heredado precisamente de su madre, la reina Isabel II, y un montón de alhajas y de objetos de valor, de relicarios, de coronas, de pulseras, bueno, todo tipo de avalorios. ¿Qué se hizo con todo eso? Pues muy sencillo. Como el gobierno huyó en desbandada en noviembre del 36 a Madrid ante el avance de las tropas franquistas hacia la capital, huyó a Valencia, toda esa fortuna se trasladó en cajas, como digo, de los bancos privados y del Banco de España, a Valencia, donde Negrín tuvo la brillante idea de constituir lo que se llamó entonces la Caja General de Reparaciones. Caja General de Reparaciones que tenía como finalidad pues cubrir de alguna manera las espaldas de los republicanos en el exilio el día de mañana. Todo ese abundante tesoro se trasladó finalmente al castillo de Figueras y una gran parte de él, más de un centenar de bultos, aparte de otras muchas cajas, se embarcaron en el yate Vita, que partió, zarpó rumbo a México, yate Vita que supondría la ruptura entre Juan Negrín y su hasta entonces amigo Indalecio Prieto. Indalecio Prieto tuvo la gran habilidad, la astucia de colocar como guardián de ese valiosísimo cargamento del Vita a uno de sus hombres de confianza, Enrique Puente, que había pertenecido a la motorizada. Era la guardia personal de Prieto y que le salvó la vida a Prieto en el célebre mitin de Écija, cuando fue tiroteado por sus compatriotas, los partidarios de Largo Caballero, curiosamente, paradojas del destino. Bien, todo ese fabuloso tesoro del Vita, pues, como digo, acabó apropiándoselo Indalecio Prieto y eso supuso un enfrentamiento en el exilio entre Juan Negrín y Prieto. Bien, esbozado este primer capítulo, por decirlo de alguna manera, del tesoro de guerra de Negrín, de ese afán por acumular riquezas, podemos entrar en otro tema no menos importante ni trascendente, como es el envío de las cuartas reservas de oro más importantes del mundo, las del Banco de España me refiero, a la URSS. Y ahí quiero recordar ese decreto reservado firmado el 13 de septiembre de 1936 por el que el presidente de la República, Manuel Azaña, faculta a su entonces ministro de Hacienda, Juan Negrín, a trasladar, como digo, las cuartas reservas de oro más importantes del mundo donde y cuando quiera. Claro, aquí ocurre un tema y es que Azaña no se puede imaginar en aquel momento que aquellas reservas vayan a acabar precisamente en el bastión del anticapitalismo como es la Unión Soviética entonces. Digo decreto reservado porque solo tienen conocimiento de él Manuel Azaña, Prieto lo negará siempre, pero Alexander Orlov, general soviético de la NKVD, que es la policía secreta soviética, el antecedente de lo que se conoce como la KGB. Como digo, Alexander Orlov en sus memorias confirma que Prieto está al corriente del traslado de todo el oro a Moscú, lo cual es absolutamente lógico, porque todas esas reservas de oro se trasladan de manera en secreto, en absoluto secreto, desde Madrid a Cartagena y se camuflan, se almacenan en una especie de polvorín que tiene el ejército republicano allí, para luego sacarlo y embarcarlo en Cartagena, que es un puerto
en el que suelen arribar barcos soviéticos, hasta el destino final, que es el puerto de Odesa, donde será desembarcado por las autoridades soviéticas. Como digo, Alexander Orlov es una pieza clave en ese traslado del oro a Moscú, y celebra una reunión con Juan Negrín en el despacho del embajador soviético en Madrid, Marcel Rosenberg, reunión en la cual pues se plantea todo el traslado. Claro, no es una operación sencilla. El Congreso, aunque en el decreto se especifica que deberá tener conocimiento de él, nunca llega a tenerla. España está en guerra, no es fácil, es lógico, pero lo cierto es que nunca llega a tener conocimiento del Congreso, y solo, repito, Manuel Azaña, Largo Caballero, Juan Negrín e Indalecio Prieto, y uno más que tienen que echar mano de él, que es el director general del Tesoro, Méndez Aspe, están al corriente de ese traslado de las reservas legendarias, que datan de la época de los Reyes Católicos, nada menos, ¿no? Y que son algunos de esas reservas, provienen nada más y nada menos también que del imperio de los incas. Bueno, pues como digo, en esa reunión que tienen Rosenberg, Juan Negrín, Orlov, para planificar todo el traslado de las reservas, Orlov se preocupa porque en el traslado pueda ser interceptado por las autoridades y aquello se convierta en un gran escándalo. Es decir, ¿qué hacen estos señores llevándose con nocturnidad y alevosía las reservas sin que lo sepan los españoles? Por esas razones, por la que Orlov sugiere a Juan Negrín que le expida un salvoconducto firmado por él a nombre de un tal Mr. Blackstone, representante plenipotenciario del Banco de América. Es decir, piensa Orlov que es mucho mejor que, si ese cargamento es interceptado en el traslado, las autoridades o quien lo intercepte pueda pensar que va a ser enviado a Estados Unidos, que a fin de cuentas es el bastión del capitalismo, que precisamente al bastión del anticapitalismo como es la Unión Soviética. Bien, ahí ocurren cosas muy curiosas, porque claro, Stalin, que de tonto no tiene un pelo, da la consigna a Orlov, le dice textualmente: nada de recibos. De manera que cuando todo ese fabuloso cargamento de oro, cuando esas 7.900 cajas cargadas de lingotes de oro están siendo embarcadas en los buques soviéticos rumbo al puerto de Odesa, el que está ahí, que es Alexander Orlov, dice que tiene instrucciones de Stalin de que no va a emitir en el puerto de Cartagena ningún recibo, sino que eso se hará cuando todo el oro sea desembarcado en Odesa. Las autoridades soviéticas se comprometen a que ese recibo se emita cuando se desembarque el oro en Odesa. Bien, hay un conocido proverbio ruso del que hace uso Stalin cuando se convierte en el hombre más feliz del mundo al recibir esas reservas de oro, y dice: jamás volverán a ver su oro como tampoco ven sus orejas. Y así fue. Juan Negrín se despreocupó absolutamente del oro del Banco de España, y además ocurrió un tema importante, y es que Alexander Orlov había contado 7.900 cajas, pero Méndez Aspe, que era el director general del Tesoro, dijo que no, que sus cuentas eran que había 7.800, es decir, 100 cajas menos. Orlov se tapó la boca, selló sus labios, no dijo nada, pensando en que si a lo mejor él se había equivocado al sumar, eso podría costarle la vida si Stalin se enteraba de que el recibo se había emitido por 7.900 cajas cuando había en realidad 7.800. En conclusión, los soviéticos se quedaron con 100 cajas más por la cara,
y aquí paz y después gloria. Bien, eso es lo que ocurrió respecto al oro del Banco de España, pero hay un tercer asunto que me parece de una trascendencia enorme, como es la complicidad de Juan Negrín en el asesinato de Andreu Nin. ¿Quién era Andreu Nin? Andreu Nin era el líder del Partido Obrero de Unificación Marxista. Era un hombre, había nacido en el Vendrell, en la provincia de Tarragona, era catalán. Se convirtió en el secretario general de la CNT y en calidad de tal viajó a la Unión Soviética, año 1923, y quedó deslumbrado por aquellos héroes de la revolución. Se deslumbró por los Zinoviev, los Kamenev, los Bukharin y por supuesto por Trotsky. Pero tuvo la valentía al mismo tiempo y el error político también de encuadrarse en la que entonces se llamaba oposición, que lideraba Trotsky y que condenó los célebres procesos de Moscú que alentaba Stalin, que llegó a llamar a Stalin asesino, y evidentemente Stalin eso no lo perdonó. Negrín, casado ya con una antigua bailarina de la ópera de Moscú, Olga Taraeva, fue expulsado con su esposa y sus dos hijas de la Unión Soviética en 1930. Llegó a Barcelona y allí fundaría, junto con Joaquín Maurín, el PON, un partido marxista que quería conquistar el poder mediante la insurrección armada. Se presentó como parte de ese Frente Popular a las elecciones de febrero del 36, más que nada por un utilitarismo político, para estar ahí, para poder participar de alguna manera en la vida política y de esa manera llegar a convencer a cuanta más gente mejor de sus ideales revolucionarios marxistas. Pues bien, como digo, Andreu Nin fue asesinado y Juan Negrín fue cómplice de su asesinato. Y veamos por qué. El 16 de junio de 1937, Juan Negrín era ya presidente del gobierno de la República, había sustituido a Francisco Largo Caballero a raíz de los sucesos de mayo en Barcelona, una especie de miniguerra civil dentro de la Gran Guerra Civil. Ese 16 de junio de 1937, Juan Negrín es detenido en Barcelona. Horas antes, el buró político del Partido Comunista Español, en una reunión en la que están presentes Dolores Ibarruri, la pasionaria, Vittorio Codovila, Palmiro Togliatti y el propio Alexander Orlov, ordenan al director general de seguridad, el comunista Antonio Ortega, coronel, que detenga a Andreu Nin en Barcelona. La detención se lleva a cabo. Andreu Nin es recluido en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en Barcelona y posteriormente, con nocturnidad y alevosía, es trasladado a Valencia, donde tiene en esos momentos su sede el Gobierno de la República. Allí ingresa en los calabozos de la Dirección General de Seguridad sin registro alguno. Se convierte Andreu Nin en un preso clandestino y al cabo de 2 días es trasladado de nuevo a Madrid y recluido en la checa de la Ronda de Atocha. Allí pasa unos cuantos días hasta que pronto se ve el lugar idóneo para confinarle, que es ni más ni menos que un pequeño hotelito, una especie de chalet, en el que pasan algunas temporadas los comunistas Ignacio Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, y su esposa Constancia de la Mora Maura, la nieta comunista del político conservador Antonio Maura. Allí, como digo, se recluye Andreu Nin. Ahí está Orlov, allí intenta
que se declare espía de Franco, nada menos que espía de Franco, un revolucionario marxista como él, que ha sido, llegado a ser miembro del Partido Comunista Soviético y secretario general de la Profintern, la Internacional Sindical Roja, como digo, pretenden las autoridades soviéticas, instigadas por Stalin desde Moscú, que Andrei Unin se declare nada más y nada menos, lo que es absolutamente grotesco, un espía de Franco. Para ello, el propio Alexander Orlov falsifica unas pruebas, hace llegar a determinadas instancias un plano milimetrado de la situación de las baterías republicanas en las afueras de Madrid, y en el reverso de ese plano hace escribir con tinta simpática, en clave, un texto supuestamente firmado por Andrei Unin, dirigido al entonces caudillo, a Franco. Todo este burdo montaje, evidentemente no sirve para nada, y las autoridades soviéticas, concretamente Alexander Orlov y Pedro, alias Pedro Ernoguero, un agente húngaro también, mano derecha de Orlov, intentan convencer a Andrei Unin para que se confiese espía de Franco. ¿Cómo lo intentan? Recurren al llamado método seco. Le mantienen con interrogatorios durante muchas horas, lo devuelven a su celda, lo vuelven a sacar al cabo de 2 horas sin que tenga tiempo de recuperarse, y así sucesivamente. Llega un momento en que la situación de Andrei Unin es desesperada, pero no cede. Y quienes empiezan a desesperarse son Orlov y sus acólitos. Orlov, ya desesperado, ordena que se arranque la piel a tiras a Andrei Unin, que se le desolle para poder seccionar mejor sus miembros en carne viva. Es verdaderamente tremendo el calvario que tiene que padecer Andrei Unin. Yo, personalmente, que no comulgo con sus planteamientos ideológicos, que no soy ni mucho menos marxista, sin embargo tengo que aplaudir y hacer rendir desde mi tierra televisión una especie de homenaje a Andrei Unin, un hombre que supo morir por sus ideales, aunque fueran equivocados, y que sin embargo quisieron hacerle pasar a la historia con la complicidad, insisto, de Juan Negrín, como un traidor a la República. Yo recuerdo su hija, Nora Nin, se sintió reconfortada cuando yo hace unos años publiqué mi libro En busca de Andrei Unin, donde hice una especie de investigación histórica en busca de Andrei Unin, y donde, acompañado de mi mujer, fui hasta Alcalá de Henares y pudimos localizar la checa que aún hoy se mantiene en pie, donde fue torturado y asesinado Andrei Unin. Después, Alexander Orlov ideó otra patraña, reclutando unos miembros de las brigadas internacionales a las órdenes de André Martí, el carnicero de Albacete, otro de los personajes de los que me ocupo en mi libro Los gángsters de la guerra civil, que se presentaron una noche tormentosa en esa checa para sacar de ella a Andrei Unin, y se cuidaron de dejar caer en el suelo una cartera con divisas alemanas y con insignias alemanas, para hacer creer a las autoridades que habían sido miembros de la Gestapo los que habían liberado a su amigo Andrei Unin. Como digo, todo este grotesco montaje era suficientemente conocido por Juan Negrín, y encontré la prueba fehaciente de su complicidad, en el asesinato de Andrei Unin en el Archivo Histórico Nacional, donde pude acceder a un documento fundamental, trascendental, que implicaba a Negrín en este triste suceso. Se trataba
ni más ni menos que de una nota de prensa difundida 50 días después de la desaparición de Nin en Barcelona, más que detención, diría yo, secuestro de Andreu Nin en Barcelona, y era un borrador que le dirigía Julián Zugazagoitia, entonces ministro de Gobernación, a su presidente del gobierno, Juan Negrín, para que posteriormente se lo entregase a Manuel Irujo, el ministro de Justicia, que era el encargado de difundirlo a los medios de comunicación. Pues bien, en ese borrador se informaba de que Juan Negrín pues había desaparecido, que las autoridades estaban buscándole, y cuando aparecía la palabra Alcalá de Henares, Juan Negrín tachó Alcalá de Henares para no dar ni una sola pista de dónde estaba Nin, porque él lo sabía, evidentemente. Y cuando se hacía referencia a Andreu Nin con el nombre del secuestrado, Negrín tachó el secuestrado y puso a Andreu Nin. Juan Negrín sabía perfectamente dónde estaba, y es más, después de la guerra, el entonces fiscal del Estado y el que instruyó el procedimiento por la desaparición de Andreu Nin, que no era otro que Gregorio Peces Barba del Brío, padre del antiguo comisionado de las víctimas del terrorismo. Gregorio Peces Barba era el padre. Como digo, reconoció abochornado al término de la guerra que todo el procedimiento había sido instruido para acallar la campaña de prensa internacional en defensa de los intereses y del futuro de Andreu Nin, del cual, como digo, hacía 50 días que no se sabía absolutamente nada, como si se lo hubiese tragado la tierra. Decía Gregorio Peces Barba del Brío que había sido ese, como comentaba, ese instrumento, ese procedimiento instruido para acallar esa campaña de prensa, y que se tenía como consigna que cuando se estuviera cerca de averiguar el paradero de Nin, se suspendiera y se diese carpetazo al asunto, como así se hizo. Es más, el propio Indalecio Prieto, al término de la guerra, ya en el exilio, reconoció que cuando Zugazagoitia estaba muy cerca de poder rescatar a Andreu Nin, el propio Juan Negrín ordenó suspender las averiguaciones. Yo creo que sobran más comentarios, sobran más testimonios, y bueno, concluyendo esta charla sobre Juan Negrín, podíamos resumir diciendo que Juan Negrín fue un buen médico, pero a mi juicio no fue un buen político. Hay un documento muy importante que apenas es citado en los libros de historia, y que es una transcripción que hace un alto cargo soviético dirigido a uno de los ministros soviéticos, Voroshilov, documento que está incluido en un magnífico libro que se titula España traicionada, y en el que Juan Negrín, durante la guerra, es partidario de, si algún día llega a ganarla, es partidario, como digo, de la instauración de un frente nacional e incluso de una dictadura militar en línea con lo que luego hizo Franco, que fue el auténtico ganador de la guerra. Negrín, demócrata, yo creo que de ninguna manera fue un demócrata. Fue un personaje que no supo solidarizarse con miles y miles de españoles republicanos hacinados en campos de concentración al sur de Francia, que se dio a numerosas comilonas durante la guerra, que desvió dinero fuera de España a cuentas particulares. En fin, yo creo que Negrín, hoy
por desgracia, objeto de culto en numerosas hagiografías que se definen biografías y que no son tales, escritas por historiadores que se denominan como tales. No es Negrín ni mucho menos un santo. He querido, en la medida de mis posibilidades, mostrar esa otra cara oculta, silenciada de Juan Negrín, esas tinieblas de Juan Negrín que muchos otros autores, por diferentes razones, hoy callan. Muchas gracias.